Sí, ok, ahí. Nos quedamos en el convertidor de CDC, les comentaba. Habíamos visto la forma de operar un book y un boost mediante el switcheo, mediante un comparador y mediante un transistor MOS para hacer la función de un interruptor, así como la conjunción de estos tres elementos, de la bobina, del capacitor y del diodo, para hacer esta función de reducir o aumentar el voltaje. Les había comentado, bueno, aquí vemos un diagrama detallado de la parte interna de un book. Les comentaba de algunos ejemplos como el LM2596 para reducir voltaje o aumentarlo. Ahorita vamos a ver lo del software de LT Spice que se quedó pendiente de revisar y de la opción del Web Bench de la herramienta de Texas Instrument para hacer la misma función de los convertidores de C a DC. Ahorita vemos esta parte de los softwares. Vamos a revisar solamente lo de distribución o por qué es importante los convertidores o las fuentes de alimentación. Básicamente en nuestro circuito impreso que vamos a trabajar más adelante, se requiere conocer esta distribución de las fuentes de alimentación, ya que a través de estas fuentes de alimentación generalmente tenemos solamente una fuente primaria y a partir de esa fuente primaria vamos a tener la alimentación hacia todos nuestros circuitos. Llámese microcontrolador o microprocesador, o vamos a tener algunos elementos como sensores y van a requerir de ajustes de alimentación. Generalmente no todos los circuitos que se encuentran en la placa o en nuestro circuito impreso se van a alimentar con un solo voltaje. Para esto van a requerir ajustarse los voltajes a las alimentaciones que requieran cada uno de ellos. También para el caso de controladores, como puede ser en el caso de los drivers de motores, van a requerir una fuente de alimentación o un voltaje diferente al de los microcontroladores. Es por eso que se requieren ver a detalle lo que corresponde con la fuente de alimentación y ahorita vamos a detallar con algunos ejemplos. No sé si tengan alguna duda o pregunta. ¿Sí está claro? Sí, profesor, todo claro. Ok. Eh, a ver, Alan, ¿tiene alguna pregunta? Ok, claro. Bueno, básicamente es importante conocer estos convertidores, todo lo que tiene que ver con las fuentes de alimentación. Ahorita les mencionaba que vamos a trabajar sobre LT Spice. Algunos circuitos o convertidores comerciales que vamos a encontrar en el mercado. Aquí hay algunos ejemplos. Estos son algunos buck y algunos boost para aumentar o disminuir los voltajes de alimentación, ya que como les mencionaba, no todos los circuitos se alimentan con una misma fuente de alimentación. En algunos casos requerimos solamente voltajes de referencia para que operen alguno de estos circuitos. Es por eso que necesitamos conocer qué existe y qué se puede utilizar. Acá podemos ver algunos ejemplos. Esta marca Highlink, lo que tiene como producto son aquellos convertidores de AC a DC y pueden conectarse directamente a la línea alterna de CFE y poder reducir, por ejemplo, aquí vemos que llega a bajar el voltaje hasta 5 volts, y con una corriente máxima de 0.6 amperes.
Aquí vemos unos ejemplos. Las medidas de estos componentes pues no superan los 5 centímetros. Aquí vemos otra fuente de alimentación, una fuente conmutada, la cual ya les comentaba que hace la conmutación, lo que permite cambiar la frecuencia y nos permite utilizar transformadores con mucho menor dimensión a los que conocemos para poder tener un voltaje de alimentación adecuado para los microcontroladores. El problema de todos estos sistemas es que como llegan a conmutar o llegan a ser switchado, pueden afectar a otros elementos. Estos elementos pueden, o estas fuentes pueden interferir en la funcionalidad de nuestros circuitos integrados. Tanto los convertidores de DC a DC pueden interferir como lo que se genere en el ambiente, inclusive algunas fuentes conmutadas pueden interferir no solamente en lo que alimentan, sino también en otros circuitos anexos o cercanos a él. Y esto puede ocasionar que nuestros dispositivos puedan llegar a fallar por esta interferencia. Entonces aquí vemos el ruido eléctrico. Existe ruido eléctrico y ruido electromagnético. El ruido eléctrico pues es generado por los mismos sistemas, llámese microcontroladores o llámense convertidores DC a DC, y que se comunican a través de los mismos cables de cobre de alimentación de nuestros mismos sistemas. Y el ruido electromagnético pues es el que se genera a través del ambiente, que pueden ser lámparas fluorescentes o pueden ser motores eléctricos que generan campos magnéticos y pueden interferir directamente a nuestros circuitos o a las líneas de alimentación, a las líneas de cobre que alimentan a estos elementos. Entonces hay dos tipos de ruido, el eléctrico y el electromagnético. ¿Está todo claro? Ok. A estas interferencias electromagnéticas las vamos a conocer con el nombre de EMI. Y decíamos, esto puede venir por la línea. Inclusive acá hay un ejemplo de una lavadora o una tormenta eléctrica que puede interferir esas señales electromagnéticas y pueden llegar a nuestros dispositivos. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de diseñar nuestros sistemas y poder hacerlo lo bastante robusto para evitar este tipo de interferencias a nuestros sistemas. Hay un término que se llama EMS, que es la susceptibilidad o inmunidad electromagnética, que es la capacidad de que nuestros dispositivos funcionen correctamente a pesar de esta presencia de ruido. También existe la compatibilidad electromagnética, EMC, que es la habilidad de los dispositivos o equipos de funcionar correctamente en ambientes electromagnéticos, sin producir perturbaciones intolerables a otros sistemas de ese ambiente. Es decir, por ejemplo, en el caso de un vehículo o de un alternador de un vehículo, genera grandes cantidades electromagnéticas, entonces esta es la habilidad de este equipo a seguir funcionando a pesar de este ambiente. No sé si haya preguntas o dudas, porque estas pueden ser preguntas igual de examen. Si se entienden los términos EMC, EMS, lo que es el término de EMI. Bueno, si no hay dudas, entonces vamos a seguir avanzando. Les comentaba acerca de los convertidores DC y DC,
que vamos a utilizar precisamente para diseñar nuestras tarjetas, porque generalmente solamente contamos con una fuente de alimentación para todo nuestro sistema, es decir, vamos a tener ya sea por medio de baterías o por medio de la alimentación de una alimentación de energía alterna de 127 volts de CFE. Ajá, y requerimos para esto una sola fuente de alimentación. Y de ahí se van a distribuir hacia los diferentes elementos. Entonces es por eso importante conocer estas herramientas que les mencionaba. Hay dos herramientas. Vamos a ver ahorita la que es en línea, que se llama Web-Bench Power Design. Y luego vamos a ver la herramienta LTSpice. No sé si alcanzamos a ver algún ejemplo con estas dos herramientas. ¿Cuál fue la que no vimos? Bueno, no se preocupen, vamos a ver con la herramienta Web-Bench primero. Déjenme mostrarle la pantalla completa. Esta herramienta Web-Bench, así lo pueden poner ustedes en la página de Google y les va a salir como opción Web-Bench Power Designer. Ajá, esta es una herramienta creada por la empresa Texas Instrument y que nos ayuda a desarrollar nuestras fuentes. Es una forma de poder hacer estas fuentes de alimentación. Vamos a aquí dar en Try Power Designer Now para poder acceder. Ahorita vamos a ver un ejemplo de alguna de las fuentes. Esta herramienta es totalmente en línea y nos permite diseñar, en este caso, por ejemplo, los book o los boost, dependiendo de los valores que nosotros necesitemos. Por ejemplo, aquí me dice, no sé si alcancen a ver ya la pantalla. Sí, se ve, profe. Ok. Aquí tenemos lo que son los parámetros de entrada y los parámetros de salida. Ajá, en la parte de abajo vemos unas consideraciones del diseño. Por ejemplo, aquí me dice qué tipo de entrada voy a tener, si va a ser un voltaje en corriente directa o un voltaje en corriente alterna. Ahorita vamos a considerar un voltaje en corriente directa y me indica cuál será mi voltaje mínimo de entrada y cuál es mi voltaje máximo de entrada. Ajá, el voltaje de entrada en este caso, por ejemplo, viene de 14 a 22 por default. Pero yo puedo indicarle, por ejemplo, si estoy alimentándolo con una batería de 9 volts, entonces le podría poner como voltaje mínimo de entrada. Quizá cuando se empiece a descargar mi batería ya va a tener 6 volts. Y cuando tenga la carga total, quizá 9 volts como entrada máxima. A la salida, pues me indica que voy a necesitar como voltaje de salida. Por ejemplo, por default viene un voltaje de 3.3 volts, que es el estándar para la tecnología digital actualmente. Y me indica o me pide como dato qué corriente máxima voy a requerir. Por default viene 2 amperes máximo. Yo le puedo asignar, por ejemplo, un ampere o depende de mis necesidades. Yo voy a indicar estos valores. Voy a dejar 1 ampere y 3.3 volts como salida. Ajá. Aquí vienen otros datos. Ahorita no vamos a entrar tanto a detalle. Son datos avanzados. Ajá. Sí, por ejemplo, la corriente nominal y si hay variación de mi voltaje, también cuánto puedo admitir que tenga como variación. Ahorita voy a dejar este intervalo y
voltaje fijo de salida de 3 volts a 1 amper. Dentro de las consideraciones me indica que sea balanceado, es decir, los 3 parámetros que sean más o menos equitativos, o puedo definir, por ejemplo, un bajo costo, que el costo sea lo más importante para mi consideración, o que tenga una alta eficiencia, es decir, que haya pocas pérdidas de calor en el diseño que requiero, o un small, dice footprint. Footprint es pie de grabado y lo vamos a utilizar para el diseño de la PCB, que tiene que ver con el área que va a ocupar dentro de la tarjeta. Entonces vienen estas consideraciones: una área pequeña, una alta eficiencia o un bajo costo. Por default viene balanceado, es decir, considera estas 3 cosas como importantes, mediando entre ellas para que no, sin tener alguna preferencia en ellas, ¿no? Entonces ahorita le voy a decir ver diseño. Todas estas propuestas que me van a generar, como es de la empresa Texas Instruments, pues básicamente las soluciones con los componentes de Texas Instruments. Ahorita que termine, se tarda un poco. Todo esto lo está simulando en línea. Entonces ahorita esperamos un momento. Ok, ya cargó. Aquí dentro de las soluciones que le había indicado de 6 a 9, voltaje de salida 3.3 a 1 amper, temperatura a 30 grados centígrados, temperatura ambiente. Ajá. Aquí me da 527 posibles diseños. Ajá. Entonces yo puedo revisar cada uno de ellos. Aquí vienen muchos diseños con esas características. Dentro de las características que viene, por ejemplo, en el primer diseño, me marca una eficiencia del 92.1%. El BOM, que es Bill of Materials, la cuenta de materiales, el costo, sería de 0.90 de dólar. El footprint, el área, me marca como 61 milímetros cuadrados. Ajá. Y la cuenta para que salga en 0.90 es a partir de 8 piezas. Bill of Material, cuenta de 8 piezas. Ajá. La topología me marca que es un book. La frecuencia es de 1.01 MHz. Esta frecuencia generalmente la marcan porque a veces hay diseños o books que pueden manejar otras frecuencias y que posiblemente para mi aplicación esta frecuencia sea destructiva a mi sistema. Es decir, que pueda tener armónicos que causen que mis diseños no sean lo más eficiente. Entonces tendría que buscar otras frecuencias para evitar este daño en mi sistema. Pero bueno, ahorita no estamos especificando si esta frecuencia me va a ocasionar algún daño. Entonces la vamos a dejar que no importa, ¿no? Que no importa esta frecuencia. Y el costo por circuito integrado, en este caso el circuito integrado es el que vemos en el centro, y saldría en 0.51 por cada 1000 piezas. Un K me indica que son 1000 piezas de estos circuitos integrados, sin considerar los elementos pasivos como los inductores o capacitores que vemos aquí. Este es a grandes rasgos la especificación de este primer diseño, de esta primer topología, que es la matrícula de circuito que está utilizando, es el TPS 62901. Aquí vemos el TPS 62902 y también tiene otras características. Básicamente podemos ver mucha similitud. Quizá el costo está incrementándose un poco más, el área también. La cuenta perdón, aquí le dije la cuenta de los materiales. Los materiales que utilizan son 8 componentes, al igual que en este ocupamos 8 componentes. Aquí vemos el costo por 1000 piezas, la frecuencia de operación y su topología de SPUC. De hecho, son muy similares.
Si quisiéramos comparar este diseño con respecto a esto, podría seleccionar este y este diseño. Ajá. Y más adelante exportar este diseño para hacer una comparativa. Aquí vemos un segundo diseño, un tercer diseño, otra matrícula, otras características. Ajá. Vamos a ver un poco más abajo, a ver si hay un poco más de cambio. Por ejemplo, aquí ya cambian a 11 componentes, una área diferente, una eficiencia diferente, una frecuencia diferente. Ya estamos hablando de 565 kHz. Ajá. El precio por 1000 unidades. Y como les comentaba, al menos me está arrojando decíamos 527 diseños diferentes. Entonces yo podría seleccionar, aquí me está solamente mostrando por página 10 artículos, puedo mostrarme 20 o puedo avanzar manualmente cada uno de ellos. Ajá. Otra característica de este lado, del lado izquierdo, podemos hacer todavía un filtrado más de lo que tenemos. Por ejemplo, aquí me dice módulo integrado, el inductor, switch integrado, switch externo, es decir, si recuerdan el book, aquí podemos ver la topología, vemos el inductor, vemos el capacitor. El diodo no lo tiene externamente, lo tiene internamente. El interruptor, que sería el transistor, también lo trae internamente. La etapa de retroalimentación que toma de la salida, aquí podemos ver. Déjenme hacer un poco más grande la imagen, a ver si puede hacer. No se puede ver mucho, pero aquí podemos ver una línea que ingresa. Este es un voltaje de feedback, o sea, de retroalimentación, para censar a la salida y autoajustar el PWM interno para modificar la carga y descarga del capacitor y del inductor. Ajá. Y internamente este circuito pues tiene todo el sistema de control para autoajuste, para manejar este voltaje que yo decía de 3.3 volts a la salida. Inclusive la temperatura pues se puede, con los cambios de temperatura se puede autoajustar. Ajá. Si cambia mi voltaje de 9 a 6 volts, también se va a autoajustar mi salida a través de la señal del voltaje de feedback y de la etapa de control que tiene internamente este circuito integrado. Ajá. Como pueden ver, pues sí hay muchas soluciones. Les comentaba, de este lado podemos hacer todavía más selectivo el filtro. Aquí yo puedo presionar, por ejemplo, este es el límite inferior y este es el límite superior. Por ejemplo, yo puedo mover este cursor y decirle que la eficiencia filtre solamente los elementos que estén por arriba de, por ejemplo, de 84.8 a 97%. Si se fijan, ya redujo la curva y ahora solamente tenemos 440 diseños de los 527 que había totalmente al inicio. Igual del costo también puedo ajustarlo, va de 0 a 45 y yo todavía puedo hacer la selección, tanto inferior como la superior. Ajá. Igual el footprint, el área que tengo para el diseño, puedo reducirlo. En la parte de arriba, si alcanzan a notar una curva o una gráfica, cómo se va reduciendo. Ajá, la cantidad de diseños. Yo puedo indicar hasta ahí. Si se fijan, hay una gran cantidad de diseños con un área entre 35 y los 483.2 milímetros. Ajá. Tengo también frecuencia, puedo hacer el filtrado. Aquí van a ir disminuyendo dependiendo de mis condiciones, de que requiero. Por ejemplo, cantidad de componentes, a lo mejor, bueno, hay de 3 hasta 62. Si yo quiero manejar
por ejemplo, que mi diseño solamente considere de 3 a 15 componentes. Ahorita se está aplicando el filtro, son 342. Margen de fase, frecuencia, decíamos, la corriente. ¿Y qué otras cosas puedo modificar? Aquí vemos topología. Por ejemplo, si es book o es un regulador lineal. Tipo de encapsulado, eso lo vamos a ir viendo más adelante en los encapsulados. Eso ahorita no voy a meter mucho detalle. El modo del control, que puede ser de corriente, de tiempo, algunas otras características. Y vamos a ver aquí. También puedo ver las simulaciones. Aquí ahorita vamos a ver esta parte antes de hacer el filtro. Hasta acá no sé si tengan alguna duda. El footprint es el tamaño mínimo que necesita uno en la placa para poder construir el circuito, o ¿qué es el footprint? Bueno, el footprint se conoce como pie de grabado en español. Generalmente no se maneja ese término, pero corresponde al espacio físico que van a tener todos nuestros elementos. Ajá. En este caso, por ejemplo, el footprint me está indicando que es de 61 milímetros cuadrados, es decir, todos estos componentes de esta fuente van a caber en ese espacio. Ajá. El footprint tiene que ver con el chip, el espacio que va a ocupar el chip. Y de hecho aquí viene, mire, el área que está ocupando el encapsulado. 1.5 milímetros por 2 milímetros. Ajá. El footprint tiene que ver con el área que va a ocupar nuestra fuente. Esta fuente que tenemos aquí, por ejemplo. Ajá. Entonces, entre más pequeño sea, por ejemplo, aquí les decía, hay uno de 146 milímetros cuadrados. Ajá. Habría que exportar el diseño y medir esta área para ver cómo quedan colocados nuestros componentes. Es más, ahorita vamos a ver, antes de pasar al footprint, no sé si hasta acá haya quedado claro lo del footprint. Sí, 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 quedó claro. Tiene que ver con respecto al área que va a ocupar nuestra fuente. Ajá. Aquí lo expresan en milímetros cuadrados, aunque aquí lo vemos 1.5 por 2 milímetros. Y habla sobre el encapsulado. ¿Cuánto da esta multiplicación? 1.5 por 2. A ver si tienen por ahí calculadora. Ajá, 3 milímetros. Esto tiene que ver con el encapsulado del circuito, de este circuito, que es un encapsulado package QFN, que tiene que ver con el área que ocupa el circuito integrado. El footprint, si se fijan, de los 3 milímetros que me marcaron en el chat que ocupa el QFN, el circuito integrado, el área total es de 61 milímetros cuadrados. Es decir, todos los componentes, lo que es el capacitor, la resistencia y todo lo que vemos aquí, es lo que va a ocupar el diseño de esta fuente. Ajá, indica el área de la fuente como parte importante del diseño. Ajá. A pesar de que viene el TPS 62901, el TPS 62901 es solamente el circuito, sin considerar los elementos externos a él. Y en este caso, aquí ya considera esos elementos externos. Entonces, vamos a ver aquí. Ahorita estamos en esta parte. Por ejemplo, voy a seleccionar alguno de ellos. Y vamos a ver aquí. Ok. Aquí en la parte de abajo, no todos tienen la función de simular, pero por ejemplo puedo seleccionar o puedo irme directamente a simular
Y aquí ahorita que abra, puedo verificar las formas de onda de la señal de salida. Es decir, cuando se enciende esta fuente y empieza a suministrarme el voltaje de 3.3 a la salida, aquí inclusive podemos hacer un zoom, aquí donde dice Vout, esto es lo que vamos a ver como resultado de la simulación. Ajá. Aquí podemos ver todos los elementos que contiene. Y ahorita este dice que tomará algunos minutos, 15 minutos para ser exactos, para hacer la simulación. Ah, ok, es que tengo que ponerle aquí cargar. Aquí me dice cargar transitorios. Vamos a poner aquí la simulación. Bueno, mientras se genera, bueno, aquí vemos lo que es el tiempo, voltaje de entrada y voltaje de salida. Mi voltaje de entrada pues va a ir de 0, en este caso a 9 volts, y aquí voy a ver a mi salida cómo se va a estabilizar hasta los 3.3 volts. Aquí me dice el tiempo que le va a llevar en estabilizarse. Ajá. Entonces, toda esta simulación pues es en línea. Ya una vez que verifiqué, aquí puedo inclusive definirle una carga transitoria, es decir, si la carga es fija, ahorita por ejemplo en este caso es fija y va a llegar a esos 3.3 volts, pero también puedo indicarle que va a tener una carga transitoria, es decir, que va a cambiar en el tiempo mi carga, como puede ser en el caso de algún sensor o algún motor, que generalmente la carga no es constante, entonces puedo yo definir esta carga transitoria para ver cómo va a afectar la respuesta de mi voltaje de salida. Ajá. Generalmente las cargas no son estáticas. Por ejemplo, ustedes habrán diseñado algunos sistemas con motores o han visto los drivers de motores. Generalmente cuando un motor está al aire, pues es diferente la carga a que si tiene un esfuerzo porque tiene contacto con alguna superficie y requiere vencer la inercia, entonces para esto pues hay una diferente resistencia al inicio que una vez que se estabiliza. Entonces todo esto se puede simular aquí como carga transitoria. Inclusive podemos hacer pruebas de simulación igual con diferentes temperaturas, pero de todo el sistema. Aquí todavía no acaba de terminar la simulación. Y ya una vez que termine de hacer la simulación, igual podemos exportar todos estos archivos, es decir, el diseño que tenemos aquí lo podemos mandar a algunas herramientas, por ejemplo, de software como ORCAD o como Eagle o como Altium. Ajá. Ahorita me acaba de simular, vamos a ver aquí. Aquí tenemos la fuente. Aquí podemos ver, inclusive ahorita puse Customize y aparece Schematic, PCB Layout, que sería como están sugiriendo que vayan a acomodar los componentes. Ajá. Y bueno, viene Top, lo que sería Top, capas intermedias y la de Boro. Eso lo vamos a ir viendo ahorita, precisamente ya vamos a comenzar las clases siguientes con el diseño de la PCB. Y tiene que ver también aquí Bills of Materials, el archivo BOM. Aquí me indica la resistencia, de qué valor es, la tolerancia, la potencia de 63 miliwatts, la cantidad, el precio, quién lo manufactura, el número de parte, la cantidad, decíamos. Bueno, aquí hay una vista de cómo es el componente y seleccionar una parte alterna que no sea con ellos o cambiamos las características. Todo esto pues, lo podemos bajar a un Excel para solicitar los componentes. La verdad es que ya estas herramientas son muy fáciles actualmente de manipular. Ya podemos hacer fuentes de diferentes tipos. Les comentaba
con nuestros diseños, pues ustedes generalmente trabajaban reguladores como el 7805 o el 7809, que eran reguladores lineales con baja eficiencia, pero actualmente están estos convertidores DC a DC, también muy económicos y actualmente fáciles también de diseñar, ya que hay mucha información referente a ellos. Ajá. No sé si aquí, bueno, aquí vienen los fabricantes. ¿Qué más podemos ver? Bueno, las características, ¿no? Por ejemplo, aquí el capacitor, el circuito integrado, el inductor, ajá, y la fuente. Bueno, aquí viene mucha información. Vamos a regresar aquí al esquemático. Estamos en simular. Ok. Bueno, me parece que aquí terminó. Revisar. Ya lo puedo inclusive descargar la simulación. Guardar archivo. Y esto es todo referente a una fuente que puse, pues que tiene estas características de entrada de 6 a 9 volts, de 3.3, 1 amper. Aquí ya vemos las gráficas de salida, de respuesta. Ajá, vemos los ejes, podemos hacer lo mismo que manejamos en el simulador, aquí podemos hacer zoom. Ajá, y les comentaba, podemos hacer el exportar este diseño, este book. Aquí decía, aquí vemos los elementos como la bobina, el capacitor y el diodo, todo esto va internamente. En el caso de que no me gustara este tipo de fuente, puedo regresar nuevamente a la parte de Select y puedo hacer una comparativa. Puedo seleccionar varios de ellos y exportar para hacer la comparación. Aquí inclusive vamos a poner comparar para ver esta parte. Aquí me muestra los diseños, tanto básico como avanzado. Y puedo verificar, por ejemplo, el área, el costo del material, el número de componentes, todos son de 8 componentes, la eficiencia, las frecuencias, topologías, ajá, voltajes. Inclusive aquí hay unos parámetros que a pesar de que yo le dije que mi voltaje de entrada iba a ser de 6 volts, las características de estas fuentes, por ejemplo, es de mucho menor voltaje, es de 3 y voltaje máximo hasta 17 en los 3 casos. A pesar de que yo definí de 9, de 6 a 9, estos son ya los voltajes extremos de esas fuentes. El voltaje de salida mínimo que me puede dar con esta topología es de 0.4 y el voltaje máximo es de 5.5. La corriente, por ejemplo, este es de 1 amper, este es de 2 y este es de 3. Entonces yo la que seleccioné o la que cubriría mis necesidades sería esta de 1. Tendría que revisarlo con respecto quizá a los costos, que generalmente eso es lo que se evalúa, sobre todo en la industria, cuál es la más económica, a pesar de que esta cumple 3 amperes, pero el costo es más grande. Este es de 1.06 por 1000 unidades, este es de 0.9 por 1000 unidades. Ajá. Entonces, bueno, esta es una herramienta muy práctica y vamos a cancelar aquí. No sé si hay alguna duda o pregunta de esta herramienta.